Es muy loco esto porque yo voy a hablar de lo mismo que Sandra, nada más que desde otra perspectiva. Nosotras no nos pusimos de acuerdo para esta presentación. Entonces, si yo tuviese que decir cuál es mi tema, ¿no? Mi tema sería la relación terapéutica. Eso es, con otros matices, lo mismo que trabajé en aquel otro congreso. Pero ahora me interesan otras cosas. Entonces, la perspectiva es filosófica, con lo cual anuncio esto porque cada concepto que nosotros, los que nos dedicamos a esto, usamos, tenemos que dar cuenta en qué sentido lo estamos usando. Entonces, estoy validada por los filósofos, pero los uso para decir lo que yo tengo ganas de decir. Bien, fundamentalmente el tema de la filosofía, vieron que no nos ocupa en la cotidianeidad. Y bueno, porque hacer filosofía es detenerse, parar. Y parar para pensar, pero ¿cómo pensamos, no? Entonces, en estos recorridos que he hecho, ¿no? He elegido un método que es el método fenomenológico. Ya a su momento voy a explicar, ¿no? Cada cosa. Y vamos a trabajar con imágenes. La imagen en sí tiene un sentido. Y con la percepción. Entonces, les voy a proponer, si es posible, estamos todos muy contaminados, pero si es posible, que cuando aparece la imagen, que así intuyan, perciban la imagen sin leer lo que dice. A posteriori traten de hacerlo. Si pueden, digo, es también como un juego, pero si pueden, va a estar bueno. Entonces vamos a ir, ¿no?, explicando qué significa cada cosa. Es toda la ponencia para explicar esa frase. Y eso es lo que hacemos en filosofía. Bueno, y ahí vamos entonces, de a poquito. Ustedes van a ver que todas las imágenes son imágenes de la montaña. Voy mucho a la montaña y tengo vivencias muy fuertes en la montaña, entonces tiene un sentido el tema de la montaña. Bueno, ¿por qué usar imágenes, no? ¿Para qué? Porque es algo tan efímero y sin embargo que se nos adentra en el corazón y nos toca, ¿no? Hay ecos que nos resuenan de la imagen y esos ecos que nos resuenan es lo que nos transforma. Así vamos también, que no digo todo, ¿no? Y también tiene esto un porqué. Muy bien, ahora, el jueguito este que les propuse, de vamos a la percepción, es porque la imagen nos toca, nos dice, ¿no? Pero en la imagen, la cosa, lo que es, se muestra en lo que es. ¿Me siguen hasta acá? La imagen se muestra. Esta imagen, como decimos, un ícono
de eso real. Y bueno, y estamos haciendo filosofía, entonces vamos a explicar un poquito qué es eso. Ay, el PETA me dijo que le metiera acá. Entonces, filosofía la dividimos, ¿no? Etimológicamente, el filo, que es la filía, el amor, y la sofía, que es la sabiduría. Entonces, ¿qué formamos? Amor a la sabiduría, ¿no? Pero, ¿quién es el filósofo? El filósofo entonces es el amante. ¿Qué significa amante? Que desea poseer porque no lo tiene, ¿no? Hay un mito de Platón en el banquete, en una de sus obras, que es toda la obra, todo ese diálogo que habla del amor. Entonces, en el mito del nacimiento del amor, Sócrates le está preguntando a Diótima, que es la pitonisa, versada en cuestiones amorosas, ¿no? Y que entonces le pregunta, ¿y qué es el amor? Y entonces define que es hijo del recurso y de la pobreza, y por eso tiene astucia, pero pierde siempre lo que tiene, y en fin. Y en un momento le dice, pero entonces, ¿quiénes son los filósofos? Y está bien claro que son los amantes. No son los sabios, los filósofos, porque ya poseen el saber, ni tampoco los ignorantes porque desconocen que eso existe, sino el filósofo que sabe qué es lo bueno y va en su búsqueda. Entonces, de lo que se trata es justamente de esa búsqueda. Y ahora vamos a ver de qué se trata esa búsqueda. ¿Es que vamos en búsqueda de un conocimiento? No. Filosofía es volver problema las cosas, ¿no? En la jerga se dice tematizar algo, volverlo problema. Entonces nos hace pregunta. Lo que nos interesa son las preguntas, no las respuestas. Aunque uno andando a veces alguna respuesta encuentra, pero lo que importa es justamente este ir de camino. ¿A dónde vamos? No sabemos tampoco. Es ese ir, es esa búsqueda. Hay otro autor que se llama Jaspers, ¿no? Contemporáneo, y él decía que cuando se pregunta por el origen de la filosofía, no por el comienzo, sino cuáles son las condiciones psicológicas por las cuales el hombre filosofa, y es justamente la primera respuesta, retomando a Platón, dice, es el asombro. El asombro es lo que nos incita a nosotros a filosofar, a hacernos la pregunta. El asombro es esa capacidad que tenemos los hombres de quedarnos sin respuesta, de que cuando se me impone eso que tengo delante, no sé la respuesta. Entonces, ahí me moviliza a mí una búsqueda, ¿no? Un preguntarme. Y lo primero que nos asombra es, como decían los griegos, la fisis. La fisis es la naturaleza, nuestra tierra. Y en esa misma obra que les mencioné hace un rato de Platón, Platón dice esto, ¿no? Ese es el momento de la vida en que más que ningún otro adquiere valor. Esto quiere decir que el hombre
se constituye como esa persona que es cuando él tiene en sí ese ímpetu, ese impulso por develar esa fisis, ¿no? Pero develarla ¿cómo? Ahí hay un término que es en sí. Ahora sí, como adelanto, lo en sí es la verdad que la cosa tiene, la esencia, como adelanto, ¿no? Y este preguntar, ¿no? Bueno, tanta pregunta, ¿para qué? Porque ese asombro, ¿no?, con esa pregunta es justamente lo que nos transforma. No somos los que éramos antes y después de la pregunta. La pregunta en sí misma tiene un sentido. Y no es, como dice Heidegger, bueno, que ahí vamos, que nos preguntamos, ¿no?, para proporcionarnos representaciones y conceptos. No, es justamente si dejamos habitar esa capacidad de asombro, es que podemos morar, estar junto a lo simple, la verdad, lo que es. Y no es azaroso que haya elegido esta imagen. La pregunta abre caminos, nos muestra otra mirada, nos amplía el horizonte. Entonces, todo ese movimiento que ponemos en marcha, luego es lo que vuelve sobre nosotros. Esa es la transformación. Ahora, si nos preguntamos por qué la filosofía, fíjense, ¿no?, parece tan elemental, ¿por qué? Pero si preguntamos por qué la filosofía, es porque puede no ser, puede no estar. Entonces, digo, muchas veces andamos por nuestra vida y no nos hacemos una pregunta filosófica, igual vivimos, y sí. Entonces, en sí mismo la filosofía es contingente, puede ser o no. ¿Y por qué es? Bueno, porque hay alguien que desea eso, ¿no? Hay el amante, es ese filósofo que desea que eso sea, por eso es, por eso existe. ¿Y qué es el deseo? Bueno, el deseo es eso que nos convoca una y otra vez a la reunión, estar uno con otro, uno en el otro, uno también por fuera del otro, ¿no? Y cuando hacemos filosofía es una y otra vez que nos convoca, ¿cierto?, a esta búsqueda. Y hoy decíamos, ¿la búsqueda de qué? A tener la sabiduría. No, porque la sabiduría no es una cosa, entonces no se puede tener, ¿no? Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? El sentido es ese movimiento, ese poner en marcha el deseo de la búsqueda. Y permanecer en esa búsqueda sin
saber. Hay un filósofo francés contemporáneo, Lyotard, que dice, quizá la sabiduría consiste en eso, ¿no? En permanecer, morar junto a esa ausencia y estar ahí. Esa ausencia de cuando uno se cree que sabe, ya no puede. Es así. Nosotros tenemos, así como a veces en la cotidianidad, el creer que rápidamente lo sabemos y ya está, como decía Sandra, ¿no? Y que ya lo sabemos y entonces para qué preguntar y que con poco ya estamos. Porque creerse que uno sabe da seguridad, eso es. Y el morar junto a la ausencia, y a veces se te retuercen las tripas y así, porque uno no sabe qué responder. Y es no, y no sé. Y entonces insiste la pregunta, La pregunta como esto, ¿no? Empiecen a pensar como esto que nos abre, que la mirada se amplía. Bueno, entonces, ahora me toca explicar que por qué adopté el método fenomenológico y no otro, ¿no? Es una elección entre otras. De hecho, es el método que he adoptado en mis últimos años de formación. Hay un autor que se llama Husserl, un alemán también contemporáneo, que dice que es quien lo crea, ¿no? Este método, que no es un método de conocimiento, sino que es un método de descripción. Entonces, dice, fenomenología es ir a las cosas mismas. La palabra fenomenología tiene acá, ¿ven? Acá, un verbo griego, que es el verbo phaino, que significa, hacer visible, hacer ver, dar luz. Entonces, el fenómeno es aquello que se nos muestra, que se nos hace visible, que se nos presenta. Entonces, ir a las cosas mismas es la percepción del fenómeno, de lo que esa cosa es, y se nos muestra tal cual es. Dice Husserl, tenemos que sujetarnos a esa intuición. Vieron que intuición es conocimiento, aprehensión súbita, ¿no? Eso es intuición. Y es una intuición de percepción, o sea que es sensorial. Y estar sujetos a lo que se nos muestra en la intuición, sin ninguna interpretación. Entonces, vamos hacia las cosas para que las cosas se nos muestren en lo que son, sin nuestra interpretación. Entonces, lo que hacemos ahí es un paréntesis. ¿Paréntesis de qué? De todos nuestros conocimientos, de todas nuestras teorías, de todas nuestras concepciones filosóficas, científicas, las que sean. Hacemos esa reducción, suspender el juicio. A eso los fenómenos lo llaman epogé. Y vemos lo que el mundo nos muestra. Ahora,
¿Qué es lo que nos muestra? ¿No? Si estamos en condiciones, ¿no? Si podemos hacer ese pojé, es lo que la cosa es a partir de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Es como soy en el mundo y el mundo se me muestra en lo que es. Y nos dice Merleau-Ponty, esas esencias habitan en la existencia. El hombre solo puede comprenderse desde su facticidad. Entonces, buscar la esencia del mundo no es vamos a la idea, vamos al concepto ideal, vamos a ese deber ser, ¿no? O encontrar. No. Lo que es de hecho, o sea, antes de toda tematización, antes de volver los problemas, antes de preguntarnos, antes de lo que eso es para nosotros, lo que eso a nosotros nos habla. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Dijimos lo que la cosa es. Entonces, lo que la cosa es su verdad. La palabrita en griego es aletheia. ¿No? Perdón. Esta aletheia, que es verdad, proviene de lethé, que significa estar oculto, y el a griego es privativo. Entonces, sería que la aletheia, o sea, la verdad, es lo que hay que desocultar, lo que está velado, lo que está cubierto. No es que a simple vista, digo, si vamos así espontáneamente, eso se nos aparece. ¿Por qué? Y porque estamos contaminados con todas las creencias, los conocimientos, la filosofía, lo que sea. Entonces, para esa verdad pura, para lo prístino, es necesario entonces ese estado de epogé. ¿Y cómo se produce ese desocultamiento? Se produce, o ese desencubrimiento, ¿no? Es mediante la apertura, mediante el estado de abierto. Nosotros somos en el mundo junto a otros y a todo lo que nos rodea en estado de abierto. Por eso que la verdad fenomenológica es una verdad trascendental. Hay que salir de sí para ir a lo otro, en estado de abierto y en libertad. Lo que puede consumar la verdad es la libertad. Muy bien. Y entonces hablamos de que estamos junto a los otros y nos dice Heidegger, el modo propio, el más, así, lo vulgarmente diríamos lo característico, ¿no? Pero decimos, el modo propio de ser de los hombres es el habitar. Y ahora vamos a desplegar un poquito qué significa habitar. Habitar viene, en el alto alemán antiguo, venía de Buan, ¿no? El Buan era el habitar. ¿Y qué implicaba ese habitar? Habitar es mirar por. Entonces, el mirar por es cuidar al otro, abrigarlo, cultivar, en el sentido en que se cultiva un campo, ¿no? Que uno espera sus tiempos, ¿no? Y que ese campo uno lo riega, siembra y lo riega y lo cuida para que
cada planta de los frutos desde sí. O sea, que cuida ese crecimiento desde lo que ese ente, decimos, en este caso sería este ser, es lo que tiene posibilidad de dar. Y antes les había dicho que la verdad se consume en libertad. Es desde la libertad de ese otro y desde la mía cómo podemos cuidar y morar junto al otro. Y en ese morar juntos, en ese habitar juntos, ahí hay el desocultamiento de la verdad. Es ahí en donde esa verdad emerge, en donde se devela, en donde aparece lo que el otro es, concomitantemente lo que yo soy. En la consulta, ¿no?, lo defino como una relación terapéutica, y la relación es, cuando uno habla de relación, es que está hablando de dos miembros que hay una necesidad ontológica de interdependencia. ¿Qué significa esto? Que uno es necesariamente porque es el otro. Digo, ustedes son médicos porque hay un otro que quiere ser cuidado o atendido o cuidado o acompañado, ¿no? Digo, uno es tío si tiene un sobrino, uno es padre si tiene un hijo. Eso es necesidad ontológica interdependiente. Uno no es sin el otro. Bien, entonces en ese estar, ¿no?, uno tiene un cuerpo que no es un cuerpo físico, sino que es un cuerpo propio, y por una empatía analogizante uno siente ese cuerpo del otro también como un cuerpo propio. Y entonces ahí comienza el diálogo, ¿no? En ese diálogo, que también esto es muy interesante, porque la palabra diálogo viene de dia, que significa a través de, y el logos es palabra. Entonces cuando uno dialoga quiere decir que discurre con las palabras. Fíjense que siempre cuando hablamos de diálogo hacemos el hincapié en el decir, en el hablar, y nunca la escucha. No hay diálogo sin escucha. Entonces, la propuesta es, bueno, la subversión del diálogo. En vez de diálogo del decir, que es el diálogo de la persuasión, ¿no?, que el otro haga lo que yo le digo que haga, ¿no?, que el otro acate lo que le prescribo, en verdad es el diálogo de la escucha, en donde estar en ese estado de abierto, de desocultamiento, dejar que el otro sea y se muestre como es, morando con él, habitando con él, concomitantemente también el otro se transforma. Digo, yo no puedo hablar en primera persona del lado del terapeuta, porque no lo soy. Yo estoy del otro lado. Cuando voy a la consulta, lo que quiero es sentirme escuchada, sentirme acompañada, y no que haya una palabra ahí que obture ese recorrer juntos, ese transitar, ese desenvolvimiento. Eso es lo que pretendo cuando voy ahí. Porque en ese diálogo, ¿no?, en ese movimiento, no hay un sentido a priori. Ese sentido se va co-construyendo porque las palabras del otro tocan
mi significación y a la vez las mías tocan las del otro. Entonces, luego de transcurrido eso, ni el otro ni yo somos el mismo, ¿no? Hubo ahí una transformación en nuestro ser. ¿Por qué? Porque en ese estado de abierto, en ese estado de escucha, es cuando puede haber ahí un desocultamiento. La verdad no es ahistórica. La verdad acontece en el ahí del ser, en este develamiento, en este desocultamiento. Entonces, en cada ceremonia, porque es una ceremonia, la consulta, en cada ceremonia, ¿no?, hay la posibilidad de la develación, del desocultamiento, del acontecer de la aletheia. Y hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de la producción o de la construcción de esta significación que es la red en la que todos estamos inmersos y que vamos construyendo históricamente. Bien, y hablamos ya de lo que era el encuentro, de lo que era el diálogo, y había puesto el encuentro habitado, ¿no?, en el diálogo y la heurística. En heurística tenemos eu, que es bien, esto significa bien, y la otra composición es rein, la raíz, que significaría correr bien. Es decir, que la heurística es aquello que nos permite hacer las cosas bien, transitar bien, que uno podría decir, bueno, se confunde con el método. No, es una parte del método, es la parte del método que nos lleva al descubrimiento, al hallazgo, a encontrar nuevos horizontes, nuevas miradas, nuevos planteos. Pero además lo pongo como utopía. Utopía significa no lugar, lo que no existe. Entonces, ese descubrimiento no existe de antemano. Ese descubrimiento se hace habitando con, morando con, es decir, estando con el otro, ¿no? Ya la dialéctica, que es otro método, ¿no es cierto?, el método platónico, no se hace solo, nadie puede filosofar solo. Uno filosofa en compañía del otro. ¿Por qué? Porque uno es con el otro. Dice Jaspers, la comunicación auténtica es ese hacer con el otro. No es una relación de intelecto a intelecto, ni siquiera de espíritu a espíritu, es de existencia a existencia e implica una trascendencia, porque depongo mis armas, dejo de lado mis posturas y me abro y me entrego al otro, porque puedo ser, porque el otro me posibilita que sea. En la jerga decimos, el otro es condición de posibilidad de mi existencia, de mi ser. ¿Y por qué el otro? Y el otro porque me permite la fundación de la verdad. La verdad solipsista, es decir, la verdad que uno se construye para sí, no es válida. La verdad tiene que estar dialectizada con un otro. Es mi prójimo desde esa plenitud, desde esa entrega, desde ese estado de abierto, desde esa escucha que me hace ser y que me hace plenificarme en esto que soy, ¿no?, en esta plenitud amorosa y en esta fundación de la verdad. Bien, y entonces otra analogía que hice fue que el encuentro terapéutico es como las flores de la montaña.
todas las flores que vieron son flores de montaña y que están muy arriba, entonces se requiere de un esfuerzo y además de estar muy atento, porque si no, esas flores no se ven. Entonces, nuestra relación al mundo es como la dehiscencia de la flor. Dehiscencia es un término de la biología que significa cuando la flor se abre. Y Merleau-Ponty, que es también un fenomenólogo francés, dice que nuestra relación al mundo es como la dehiscencia de la flor. No hay nada más sublime que cuando la flor se abre, es una ofrenda, es un don. ¿Y por qué la flor se abre? ¿Cuál es el sentido de la dehiscencia? El sentido es justamente el darse, el ofrendarse, y esa es su profunda ontología, su razón de ser. Bueno, y muchas gracias por compartir esto.